¿Cómo les va? Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Contento de estar con ustedes aquí en vivo. Son en Baytown, Texas, la una de la tarde, de jueves. No sé ni qué fecha es, pero eso es la 1 de la tarde. Espero que nos estén viendo bien de todas partes, porque ya estamos nos costó muchísimo arreglar un Facebook que teníamos con el nombre de muchos de ustedes, pero ahora ya está reparado y creo que estamos bien. Lo que sí me gustaría es que nos dijeran de dónde nos ven, de dónde nos están viendo, mándenos saludos. Así sabemos que no estamos hablando solos y que ustedes están con nosotros. Vamos a hablar hoy de un pasaje de la vida de Jesús. Jesús en casa de un fariseo. El otro día una hermana en la iglesia hablaba este pasaje, ¿no? Y decía, sabemos que los fariseos son, como dice, hipócritas. Es verdad, hay un capítulo en el cual Jesús dice, oh fariseos, hipócritas, 7 veces los 7 ayes, y los llama como hipócritas. Ahora vamos a ver, esto está estoy mirando en Lucas 7, les quiero compartir un poquito. No dejen de escribirnos, saludarnos, así nos ponemos contentos de que estamos en contacto con ustedes de nuevo. Entonces, la hermana decía, son hipócritas, sabemos. ¿Quiénes son los fariseos? Son todos hipócritas, porque acá, en Lucas 7:36, Simón, conocemos el nombre incluso. Nombres en la Biblia son importantes. Cuando nos menciona el nombre es porque es una persona la cual tenemos que conocerla. Simón el fariseo. Jesús va, dice el texto así, vamos a entrar de lleno. Uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Le rogó a Jesús. Parece que Jesús con los fariseos muchos no se llevaban, pero que no se llevaban. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Qué es este grupo que está tan mencionado aquí? ¿Sabes qué son los padres de los judíos ortodoxos de hoy en día? Cuando vayamos a Israel, en agosto, septiembre, vamos a ir a ver algún barrio ortodoxo en Jerusalén. Mea Shearim hay uno que se llama. Mea son 100 o 1000. 1000 arcos. 100, no me acuerdo si Mea 100. 100 arcos. Mea Shearim. Es un barrio de Jerusalén, de ortodoxos. Y a veces va uno con la cámara de video y no les gusta porque no quieren ser atracción. Pero es un barrio moderno, un barrio ahora de ortodoxos. Así eran los fariseos. ¿Quién formó el movimiento de los fariseos? ¿Quiénes son estos hombres? Que en la iglesia hablamos mucho. Les voy a decir 2 cositas. En la iglesia hablamos de los fariseos, la hermana dice, son hipócritas. Ya, todos son hipócritas. Lo invita a comer, a Jesús le ruega durante el día, lo invita a un almuerzo en su casa. Invitar a alguien a comer es invitar a alguien a tener una relación. No es un hipócrita este hombre. Este hombre es un hombre muy abierto y directo. Quiere saber quién es Jesús, quiere conocerlo. Y lo invita a comer a su casa. Los fariseos son discípulos de Nehemías. Toda esta época que estamos hablando acá, cuando la estudiamos en Israel, se llama periodo del Segundo Templo. Escúchame bien. A veces le damos palo a los judíos, yo que no creen que en Jesús. A veces le damos unos palos a los cristianos también. No dar palos, pero es aclarar ciertas cosas. Escúcheme, alguien metió le dijimos ya muchas veces, alguien metió una página, fueron cristianos, que meten una página antes de Génesis que dice Antiguo Testamento y antes de Mateo que dice Nuevo Testamento. No le podemos agregar páginas a la Biblia. ¿Es la palabra de Dios o es la palabra del hombre? Si le agregás, ya no es la palabra de Dios. Esa página del Señor no, ningún profeta de Israel, hayan profetas falsos, seguro, pero ningún profeta de Israel, profeta verdadero, dijo el Nuevo Testamento, habló en términos del Nuevo Testamento. Estos son un grupo de cristianos que tenían problemas con Israel,
los cristianos y los judíos tenemos problemas hace 2000 años. Pero metieron una página antes de Mateo, entre Malaquías y Mateo, y hizo el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? En primer lugar, ¿sabes qué ofensivo que es eso? Si yo te digo a ti, tu papá escribió un Nuevo Testamento, quiere decir que él cambió los decretos, cambió la herencia, escribió un Nuevo Testamento, te desheredó. Ya no eres, en palabras bíblicas, ya no eres hijo sino bastardo. Escribió un Nuevo Testamento. No veo otra manera de entenderlo, ¿no? No se puede agregar una Biblia, una página a la Biblia. Aparte, hermanos, le voy a dar un palo a los cristianos ahora, porque creo que es de darles. En este caso, es un libro del pueblo judío, todo. Es un libro que está escrito, que es la historia del pueblo judío. No puedes agarrar el libro y agarrar y meter una página ahí en el concilio de Nicea o donde sea que fue puesta el año 325. Y entonces no lo entendemos mucho. Hay una ley de la hermenéutica, tantas cosas para decir en cuanto a esto, ¿no? Y no se enojen conmigo, y si se enojan, enójense, pero díganmelo escrito. Hermano, es el Nuevo Testamento. ¿Y ustedes no creen que hay un nuevo pacto? Está bien. Sí, hay un nuevo pacto. Hay un viejo pacto, un antiguo pacto que es el monte Sinaí. Cumple todas estas leyes. No podíamos. Y hay un nuevo pacto que es a través de la sangre de Jesús. ¿No es cierto? Somos cubiertos por su sangre. Se llama la doctrina de doble imputación. Su santidad me fue imputada a mí y mis pecados le fueron imputados a él. Soy cubierto por la sangre y por eso puedo entrar al cielo. No porque puedo entrar en la presencia del Señor. El Espíritu Santo puede venir y morar dentro mío. Porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Sí, es un nuevo pacto en su sangre, pero eso no quiere decir que puedas meter una página ahí donde tú quieras en mitad de la Biblia. ¿Quién escribió esa página? Es la pregunta. Gracias a Dios que hay un nuevo pacto. Pero esto del Nuevo Testamento, si tu papá escribe un Nuevo Testamento, ya no eres hijo, eres bastardo, te sacó de la herencia. Algo cambió, lo escribió de nuevo, algo le cambió de idea. Y esa doctrina, esa página muestra la doctrina cristiana de la eterna condenación de Israel. Tremendo, esa es la influencia sobre la iglesia. Israel no es más hijo, ahora es bastardo. Dios escribió un Nuevo Testamento. ¿Me entiendes? Aparte, te digo esto. ¿Sabe lo que es un ecosistema? Un ecosistema es que tienes, por ejemplo, un bosque con un río y todo, y hay un orden. Y hay un tipo de animales que a ti te molestan, que hay ratas. Entonces, no, vamos a matar a todas las ratas. Y entonces sacan a todos los ratones ahí. Y después te das cuenta que las ratas controlaban a una especie y que ahora como no hay más ratas, esa especie está creciendo demasiado y hacen que un árbol que sea destrozado por ellos y se pierde un ecosistema. Ecosistema es que la naturaleza se balancea. A ti no te gustan las ratas, entonces las sacas. Y porque sacas las ratas, ahora los coyotes sobreabundan. Y ahora empieza toda una falta de balance. Un ecosistema se llama eso. Hay un ecosistema en la Biblia. Hay un balance. No puedes meterle una página humana. Yo sé que hemos hablado de esto, pero surge por él. Uno de los fariseos le rogó a Jesús. Fariseos hipócritas. Bueno, un momentito, ahora vamos a hablar, ahora vamos a explicarlo. Escúchame, te quiero decir esto. Seguime un poquitito. Estamos al aire y sin notas, pero así, ¿no? Quiero charlarlo contigo, el tema. Y que me saludes, si me estás viendo, ¿no? Si alguien nos está viendo de algún lado. Escúchame. Hay una norma de la hermenéutica. Algunos que fueron al seminario saben lo que es hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia y el arte, dicen, de interpretar la Biblia. ¿Sí? Es complicado. ¿Cómo se interpreta? Hay una norma en la hermenéutica que la Biblia es la palabra de Dios y debe interpretarse a sí misma. Si es una palabra humana o parte de Dios y parte palabra humana, entonces la podemos interpretar y buscar comentarios.
No, no, la Biblia es la palabra de Dios y tiene que interpretarse a sí misma. La Biblia misma tiene que explicarse a sí misma porque no es humana, es la palabra divina. Son cosas muy lindas estas del protestantismo, del Evangelio, que nos hacen pensar en la Biblia de una manera muy especial. Si la Biblia es la palabra de Dios, tiene que ser completa. Sus textos originales, las traducciones sabemos. Y la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. Mateo, la primera página de lo que llamas tú el Nuevo Testamento, se llama el Nuevo Testamento. Mateo 1 dice, empieza con la genealogía de Jesús, ¿te acuerdas? Y después Mateo 1:17 dice, de manera tal que desde Abraham hasta David habían 14 generaciones. De David hasta Babilonia, 14 generaciones. Y de Babilonia hasta Jesús, 14 generaciones. Es decir, la Biblia está diciéndonos cómo debemos dividirla. Y no es Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia debe ser dividida en 3 grupos de 14 generaciones. Esto es, la Biblia se interpreta a sí misma. Esto es lo que la Biblia enseña. El grupo de Abraham, grupo número 1, o la formación de Israel. El grupo número 2, de David a Babilonia. Esto se llama, David quiso edificar el templo, bueno, lo edificó Salomón, pero es el templo de David. Esto se llama como periodo del primer templo. Y tienes que estudiar, y cuando los seminarios... permítame que me... En los seminarios más importantes están empezando a estudiar periodo del primer templo. En general, la Iglesia no quiso saber con Israel, y los seminarios son los intelectuales, los eruditos del cristianismo, y hay cosas que no quieren. El otro día hablaba en una iglesia y hablaba del periodo intertestamentario, los años entre el Antiguo y el Nuevo. Y me dice uno, quiero que hable, y me dice el pastor, quiero que hable bastante de los griegos y qué pasó con el imperio griego que se dividió en dos y cómo fue todo esto. Y le digo, mira, a mí me interesan las cosas de Israel, no las cosas de Grecia. Y le digo, si quiere hablamos de la deidad de Sócrates, no de Jesús también. Hay mucha influencia en los seminarios por ver la Biblia de otra manera, por estudiarla. Y entonces el otro día me piden que hable de libros poéticos. Y me dicen, no son 6, son 5. Y a uno que, no me acuerdo cuál era, Job creo, que lo ponen como poético y lo ponen no como poético. Son divisiones arbitrarias para pensar de alguna manera, porque hablan con poesía. Dios nunca dijo, acá estos son libros poéticos. Eso es en contra de la hermenéutica, que dice que la Biblia tiene que interpretarse a sí misma. Y hay que buscar cómo la Biblia se interpreta. Lo cierto es que la Biblia nos dice claramente, habían 14 generaciones, grupo número 1, de Abraham hasta David. Yo lo voy a llamar formación de Israel, o las generaciones de Abraham. El Señor le prometió a Abraham, Abraham es la cabeza. El Señor le prometió a Abraham que él va a tener hijos y descendencia, que le va a dar una tierra al Señor. Promesas a Abraham. Y ahora vemos los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, vemos en estas 14 generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, y después empezamos con Moisés y con la esclavitud, y cuando salimos, y la tierra, y la conquista de la tierra con Josué, y la época de los jueces. Y entramos en esas 14 generaciones, las generaciones de Abraham. ¿Sabes que hay un personaje que, aunque al final se la agarró contra los judíos, es un genio? Hemos hablado de él y es tremendamente inteligente. Es Martín Lutero. Será porque era alemán o no sé qué. Martín Lutero hace la Reforma. La Reforma no es en la tradición de la Iglesia, es en la inerrancia de la palabra. Es la palabra a la cual tiene autoridad. Y lo que la palabra dice, eso es palabra de Dios. No lo que dice la tradición de la Iglesia. Y Martín Lutero traduce después... Hemos hablado ya varias veces de los títulos. No le quiere poner títulos a los libros de la Torá, del Pentateuco, porque no los tiene en el original. Pero Martín Lutero empieza a traducir y traduce con un cuidado. Hay capítulos, versículos que él no quiere poner. Él rechaza de poner cosas que no están en el original.
él va directamente al hebreo y traduce del hebreo al alemán. Decía un profesor el otro día que Martín Lutero en realidad es el creador de la lengua alemana. No sé si es el creador, pero como hace la Biblia, la depura tan bien y no va a agregar cosas de afuera. Y te quiero decir esto, que es importante. Sabes que históricamente, hoy en día nos dicen, no hable de política y no hable de religión, hermano. No, se va a pelear, no hable ni de política ni de religión. Sabes que la religión es bien, bien importante, y hablar de religión es muy importante, porque la religión marcaba de dónde es cada uno. En Israel, una vez preguntó un profesor, ¿quién es un árabe? Y dijo la respuesta, un árabe es todo aquel que lee el Corán en lengua árabe. No se lee en traducciones el Corán, en lengua árabe. Y entonces hay un montón de pueblos, Irán, ellos dicen que no son árabes, pero como leen el Corán en lengua árabe, son árabes. Escúchame, son varias cosas, pero vamos explicándolas. El nombre, dice, ¿qué tiene que ver? El nombre América Latina. ¿Sabes qué significa América Latina? Significa América Católica. Un nacional, un aborigen de México, de Centroamérica, de Argentina, donde sea. ¿Qué tiene que ver con el latín? El latín era una lengua romance en Francia, en Europa. El latín es otra cosa. América Latina es porque en esta parte de América el culto de la Iglesia Católica era en idioma latín. América Latina significa América Católica. Y yo soy de América Latina y no soy católico, me va a decir uno. Ya sé, pero el origen se le puso América Latina porque no es la América protestante, Estados Unidos y Canadá, es la América Latina, de México hasta la Argentina. Es América Católica. El alemán es muy importante para el pueblo alemán. No es un pueblo tan grande, es Alemania, es Austria y es parte de Suiza. Lo que pasa es que es un pueblo que las ideas de Martín Lutero, la inerrancia de la palabra, el protestantismo, caló muy, muy profundo. Y entonces este programa, míralo varias veces, porque estoy saltando de temas, pero son todos temas relacionados. Martín Lutero tradujo la Biblia y no quiso poner nada, agarró el hebreo y tradujo de la Torá, del hebreo. La Torá se llaman los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y los tradujo exactamente del hebreo. Y es lo más cercano, era muy delicado él al hebreo mismo. Y tuvo que crear palabras, creó la lengua alemana realmente. Y los alemanes dicen que la traducción de Martín Lutero al alemán de la Biblia es una obra de arte de la literatura alemana. Estábamos con que la Biblia se interpreta a sí misma. Estamos acá con Lucas 7, pero nos metimos en esto. La primera división es 14 generaciones de Abraham hasta David. Estamos acá, de Abraham hasta David. Y no nos escribe nadie, cuéntenos que están con nosotros. Si no, voy a pensar que tal vez el Facebook no anda bien. Pero creo que estamos en contacto con el Facebook de todas partes. ¿Qué quiere decir que el primer grupo es Abraham a David? Y debes ver la Biblia no como Antiguo y Nuevo Testamento. Sí que hay un pacto antiguo, el monte Sinaí. Sí que hay un pacto nuevo para ser salvo, la sangre de Jesús. Pero no es así como es toda la historia de la Biblia. En realidad tenemos un tiempo hasta David, desde Abraham hasta David, la formación de Israel. Y todo lo que tenemos en el Pentateuco y el libro de Josué y el libro de Jueces y hasta llegar a Primera de Samuel. Y tienes que estudiarlo de esa manera para poder comprenderlo. La formación de Israel realmente. Y después, de David hasta Babilonia, hay 14 generaciones, dice, Mateo 1. Y entonces ese grupo se llama como periodo del primer templo. ¿Por qué? Porque David quiso edificarle un templo al Señor. El Señor no se lo permitió y al final no pudo hacerlo. Ni bien es rey, David conquista Jerusalén y quiere edificarle un templo al Señor.
Y entonces en Jerusalén pone todo para edificar el templo, lo va a hacer Salomón. Pero el periodo del primer templo empieza con David. Y van a ser todos esos años, tienes que entender, tienes que estudiar. En el seminario tienen que enseñarte periodo del primer templo. Uno de los cursos más importantes que tomé yo en mi vida en Israel, y no lo tomé con religiosos judíos ni religiosos cristianos, sino con académicos, en la Universidad Hebrea, académicos, gente que no enseñaba religión, sino que enseñaba historia, y así lo explicaban ellos, y empiezas a estudiar la arqueología del periodo del primer templo, y estudias sobre David, y estudias sobre Salomón, y después una revolución, y el reino del norte y el reino del sur. ¿Y por qué todo esto? Y el reino del norte, Israel y Judá, y el reino de Israel con toda la idolatría, pues se habían separado de Jerusalén, obviamente. Y Jezabel, una reina satánica que aparece en el norte, Elías, Eliseo, son del norte, profetas del norte, tienes que entenderlos. Jonás, que también es del norte, Dios lo manda a Nínive, y después el reino del sur, y después que el reino del norte es destruido por Asiria, periodo del primer templo. Así la Biblia interpreta a sí misma, no Antiguo y Nuevo Testamento, sino no lo que siguen los judíos y lo que siguen los cristianos. No, los cristianos tenemos que entender toda la Biblia, tenemos que conocer el periodo del primer templo. Y al final viene Babilonia, destruye el templo de David, unos 600 años antes de Jesús. Somos llevados, deportados a Babilonia, y aparece en Babilonia, entonces va a ser Daniel y Ezequiel. Y después aparecen Esdras y Nehemías, volvemos y Esdras y Nehemías van a edificar el segundo templo. Entonces va a decir de Jesús a Babilonia 14 generaciones, de David a Babilonia 14 generaciones, y Babilonia hasta Jesús 14 generaciones. Y tenés que entender el periodo del segundo templo. Toda la cristiandad, toda la iglesia primitiva, el movimiento de Jesús, se dio todo en el periodo del segundo templo. Yo decía que uno de los cursos más importantes que estudié en mi vida fue el periodo del primer templo. En realidad el curso más importante que tomé en mi vida fue el del periodo del segundo templo. Rivka Fishman se llamaba, una señora judía, ortodoxa, americana, pero una profesora excelente, y nos explicó durante 6 meses periodo del segundo templo. Claro, y empezó con Babilonia, con Esdras, Nehemías, Babilonia y Persia, algo de Daniel, y el pueblo vuelve, y Esdras y Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén, y Esdras el templo, y empieza esta época que llamamos como periodo del segundo templo. Van a haber 3 profetas post-exílicos. Tenés que entender, tenés que ser como, no tenés que ser como los alemanes, yo vengo de familia alemana, tenés que ser como Martín Lutero, que son muy meticulosos. ¿Y quién inventó ese término, libros poéticos? Es arbitrario, pero 14 generaciones del primer templo, 14 del segundo templo, no es arbitrario. Y entonces es bíblico. Y entonces empezamos a estudiar los profetas post-exílicos. Y bueno, estuvo el exilio, que no había templo, el exilio de Babilonia, volvimos con Esdras y Nehemías, y hay 3, Ageo, Zacarías y Malaquías. 3 profetas posexílicos nos ayudan a entender que vinieron después del exilio, que Israel cambió mucho en el exilio. Pero el periodo del segundo templo es la vuelta de Babilonia a Esdras y Nehemías, el templo, hay unos libros importantes, hay unos profetas importantes, y después hay unos años que son los años griegos, que no hay escritura, años de silencio, son parte del periodo del segundo templo. No son años de silencio, son años de silencio profético. ¿Sabes por qué? Porque Grecia nos robó los profetas, porque nos quedamos todos yendo al gimnasio y haciendo deportes y hablando de política, y perdimos la profecía hebrea. Y después viene el ministerio de Jesús. Todo el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús son los 4 evangelios. Los evangelios son testigos oculares, gente que vio y cuenta lo que vio.
del ministerio de Jesús. Hace 30 años Jesús estuvo acá en la tierra, hace 20 años, 30 años, se escriben en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y gente que van y la entrevistan y ponen todo en orden, cómo fue que ocurrió todo en los días de Jesús. Y es parte del periodo del Segundo Templo. Toda la vida de Jesús es periodo del Segundo Templo. La iglesia primitiva es periodo del Segundo Templo. Hechos de los Apóstoles, periodo del Segundo Templo. Las cartas de Pablo en el periodo del Segundo Templo. Y después, en el año 70, Roma destruye el templo y ahora empieza la historia del cristianismo y los judíos echados de la tierra. Una época muy difícil para los judíos, una época muy interesante para la cristiandad. Bueno, lo que estoy diciendo es esto, y me estoy expresando demasiado y no entro en el tema, pero tenemos que trazar bien la palabra. No podemos, está lleno todo el mundo, en todas las iglesias, pastores que dicen, estamos leyendo en el Antiguo Testamento. Es un insulto eso. Estamos leyendo, bueno, está bien, hermano, no sé, no, que las escrituras hebreas. ¿Y por qué no estamos leyendo en el periodo del primer templo, las generaciones de David o la formación de Israel? Bueno, lo cierto es que se nos va el tiempo. Espero que te sirva esto. No estoy en contra de la iglesia, pero sí estoy en contra de que venga alguien, no sé quién, y me meta una página entre Malaquías y Mateo. Sí, porque es la palabra de Dios, santa, santa, santa. Los judíos tenemos costumbres que son judías de besar la Biblia, tenemos una pluma especial para poner el nombre de Dios cada vez que aparece, y es la palabra de Dios, es lo que nos llegó como palabra de Dios, y no es cualquier cosa, es lo más alto que hay en la tierra, es lo más. El Señor no decidió revelarse a través dejó una tierra y todo, pero decidió revelarse a través de dejarnos un libro. Este es el libro, es la palabra de Dios. No me vengan a meter páginas en el medio. No las puedo aceptar. Sobre todo páginas antisemitas que dice Antiguo Testamento, Dios cambió el Testamento. Y el índice está fuera del texto. Y los índices son diferentes, el número de páginas no es el mismo, pero está fuera del texto. Pero el Nuevo Testamento está en el texto. Y no estoy en contra, al contrario, el sacrificio de Jesús, pero ocurrió en el periodo del Segundo Templo. La cruz es periodo del Segundo Templo y tienes que entender esos años, si no, no vas a entender nada. Y sabes que las iglesias más tradicionales, bueno, no todas, pero estaba enseñando en una iglesia y este concepto lo rechazan de plano. Prefieren algo que no saben ni quién lo puso ahí antes que algo que es hermenéutica bíblica sana. ¿Qué es esto? Vamos a seguir el programa que viene. No sé si estaremos comunicados, Marvin, con todo el mundo o no. Yo espero que sí. Escríbanos. Sí, ya se nos termina el programa de hoy. Mañana seguimos, vamos a grabar otro, seguimos después, pero lo vamos a poner en Facebook después. Sobre el fariseo vamos a explicar un poco de fariseos. Shalom Ubraja, paz y bendiciones. Smile.